días. En este BookTube hablaremos del libro 1984 de George Orwell. George Orwell nació el 25 de junio de 1903 y murió el 21 de enero de 1950 por tuberculosis. Fue un destacado periodista y escritor británico. Sus obras se destacaron por formar parte de sus vivencias, y cabe señalar que 2 obras de las más importantes que hizo fueron La granja de los animales y 1984. Estas obras realizaron críticas al sistema totalitario y fueron publicadas después de la Segunda Guerra Mundial. En este BookTube nos centraremos en la novela 1984, última novela que publicó antes de morir, donde critica la vigilancia constante del Gran Hermano. Los personajes más importantes de esta novela son: Winston es el personaje principal. Trabaja en el Ministerio de la Verdad, corrigiendo el pasado a beneficio del Gran Hermano, para que todos sus dichos sean proféticos. Él escribe en un diario que compró ilegalmente, en donde sin darse cuenta odiaba a Gran Hermano, y comenzó a ser parte de la hermandad. Emmanuel Goldenstein. Él creó la hermandad y era el enemigo del pueblo, debido a su ideología siendo la figura del odio. Realizó actividades revolucionarias para sacar al pueblo de lo tradicional, ejercido por la INSO. O'Brien es parte de la policía del pensamiento. Hace creer a Winston que es parte de la hermandad, otorgándole el libro de la historia de la hermandad, la cual entrega conocimientos y una ideología implantada, afectándole el pensar de Winston, siendo este quien lleve la batuta durante la tortura de Winston. Julia. Ella es el amor de Winston. Es una criatura engañosa cuyo atractivo sexual inspira a Winston a sus escritos rebeldes. A pesar del amor que surgían entre los dos, la ideología de Julia llevaba al cambio a su novio, lo que lleva a que los dos estén dirigidos al camino de la hermandad. Y bueno, los proles, los cuales eran la clase más baja y pobre, tienen un papel muy importante dentro de esta obra, ya que son los únicos que si se puede decir de alguna manera, que eran seres humanos y que no eran gente que lo único que hacía era como servirle al Gran Hermano, porque estos también tenían relaciones personales, tenían sentimientos, tenían amor, experimentaban la felicidad, la alegría, el amor, entre otras emociones, y su mundo no giraba en torno al Gran Hermano. Y como también podemos deducir, los proles viven en un mundo totalmente diferente al propio mundo de Winston, que es el que relata lo que sucede, porque en el mundo de ellos son personas y para el Estado ellos no son un problema, ellos son la mano de obra, los que les ayudan con las obras, valga la redundancia. Y bueno, Winston al final se da cuenta que ellos son la única esperanza que hay y que en sus manos está el poder cambiar a como si se puede decir, al mundo, ya que estos son la mayoría de población y además son los únicos que se pueden considerar en sí humanos, y que ellos realmente tienen en sus manos el poder de cambiar las cosas y arreglarlas. La crítica al ambiente es que estos son totalmente opresores. Siendo más concretos, donde existía más opresión era en Londres antes de la guerra. Y en esto la mayoría de los hechos que son acontecidos toman lugar en las instalaciones que están controladas por el partido, los cuales son que el primero el Ministerio de la Verdad, que es la casa de Winston, después el Ministerio del Amor, que es la tienda del señor Charrington. Lo que sucede en estos espacios y ambientes es que en todos los momentos la gente está siendo constantemente vigilada. Y de hecho sí se puede decir que el único momento en que cambia algo es algo en el espacio que hay, y el ambiente es cuando Winston y Julia se escapan al bosque juntos, por donde no llegan a ser vigilados. No llegan a ser vigilados así por el partido, ya que en todos los otros lugares estos eran constantemente vigilados por el partido. Cualquier cosa que ellos hacían
se sabía. Entonces ahí estaban prácticamente privados de su libertad, y ahí también podemos ver que el ambiente no era un ambiente libre ni era un ambiente sano para la gente, porque estaba siendo constantemente vigilada. Y también donde supuestamente no eran vigilados era la casa del señor Charrington, en donde estos sí al fin eran vigilados secretamente. Y bueno, eran vigilados secretamente por el gobierno. Los temas y problemáticas que hay aquí, como bien podemos apreciar, son el excesivo poder que tenían algunas personas, los cuales lo utilizaban mal y lo usaban más por el mal, para hacer el mal, que para hacer en sí el propio bien, ya que bien se sabe que estas personas, como tenían autoridad y eran autoritarios, querían controlarlo todo, querían controlar la sociedad, cosa de tenerla en la palma de su mano y hacer lo que la sociedad quisiera, y que la sociedad hiciera lo que ellos querían. Y bueno, al punto de estos creaban una sociedad de gente que pensara muy parecido a ellos o casi igual, y aquellos que no pensaran igual o no pensaran parecido iban a ser castigados, iban a ser torturados o simplemente iban a ser asesinados, porque a ellos no les era factible tener a alguien que pensara distinto, porque lo veían como una amenaza, porque si alguien piensa distinto puede cambiar la opinión a mucha gente, ya que a través del diálogo y la lengua, como bien sabemos, se puede también cambiar mucho la opinión de la gente. Entonces, otro tipo de problemáticas que tenemos es que el mismo Estado controlaba la cultura de la gente a través de la censura, inculcando al pueblo desde pequeños los ideales que el Estado creía que estaban correctos a través de los telepantallas, en donde tenían a su merced al pueblo las 24 horas del día y los 7 días. Y como bien se sabe, el lenguaje y los medios de comunicación son una de las principales armas para que la gente tenga una opinión en sí misma, y estos influyen directamente en el pensar de la persona, en cómo esto crea a la gente su pensamiento sobre la sociedad y sobre lo que estaba pasando. Y como estos lo mal utilizaban, creaban un tipo de estela de la realidad a la gente, haciendo creer que ellos eran los que tenían la razón, o sea, los gobernantes autoritarios, que ellos eran los que tenían la razón y que el pueblo no podía tener una opinión distinta. Asimismo, quitando a mucha gente su propia opinión, y así con eso mismo estaban, como si se puede decir, lavándole la mente al... Bueno, voy a hablar sobre el contexto histórico, sobre el libro de 1984 de George Orwell. El contexto en el que se basa para escribir este libro está influenciado totalmente por lo que pasó en el mundo políticamente en la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 1939 y 1945. Y también la Guerra Civil Española en el año 1939, ya que destaca en su libro a la guerra como principalmente entretenimiento y poder para que las personas sean fácilmente manipuladas. También cabe resaltar que la historia tiene semejanzas con los resultados de la Segunda Guerra Mundial, ya que los vencedores se dividieron en dos grandes grupos, el primer grupo el Oriente y el otro el Occidente, cuyas cabezas eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. Durante el momento en que Orwell escribió este libro, Gran Bretaña se gobernaba bajo un régimen puramente socialista, que continuó más suavemente hasta 1975, pero ya en manos de un partido más conservador. La creación de 1984 contempló el principio de la Guerra Fría, la cual comenzó aproximadamente en el año 1947. Lo que Orwell trata de hacer con 1984 es darle a los lectores una imagen clara de cómo sería la vida si un país libre, como Inglaterra, estuviera bajo un régimen totalitario. Por esto la razón, el propósito que maneja el libro es poder reflejar lo que realmente sucede, tener las capacidades de decidir libremente qué es lo que queremos,
sobre todo cómo queremos ser gobernados por quienes sustentan el poder, o sea, los que nos mandan, los más importantes, imponentes por así decirlo. Durante este periodo, al igual que en las novelas de Orwell, se relaciona la desinformación y la credibilidad de los ciudadanos, es decir, los camaradas para la novela, ya que se sabe que en la novela, por orden del Gran Hermano, todos deberían llamarse camaradas. Esta historia se puede relacionar con el pasado chileno. El Gran Hermano se puede ver reflejado en Pinochet y en cómo él impuso su ideología, que acataran las órdenes, ejerció el poder, ocultó información y anuló la voz del pueblo. Esto lo llevamos a la actualidad, se puede relacionar con la intención del gobierno chileno de eliminar la historia de los programas educacionales, lo que quiere decir que no habría un avance sociocultural en nuestra sociedad chilena, valga la redundancia, y es básicamente lo mismo que Gran Hermano quería lograr, eliminando el pasado a su voluntad, ocultando la información, impidiendo que se lograra establecer una revolución contra él. La felicidad, la emocionalidad y bien y mal se relacionan los cuatro de manera consecutiva. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que la libertad se condiciona de la moralidad, el bien y el mal, lo que genera que la felicidad y la misma emocionalidad se vean afectadas estas al mismo tiempo. Uno de estos puntos, los cuales es la libertad y emocionalidad, se ven directamente condicionados en las acciones de quien manda acá. Entonces estos también se ven regidos por la supremacía de la persona que tiene el poder, lo cual afecta directamente en la emocionalidad. Y asimismo, como dije, esto afecta tanto como en la emocionalidad como en la moralidad. Y incluso no solo en esas dos, también afectan la libertad, debido a que pone, si es que se puede llamar así, en juego la moralidad y la libertad de las personas, porque estas están sometidas a hacer cierto tipo de cosas para encontrar su libertad, si se puede llamar así, y su propia moralidad, debido a que quien manda, si se puede decir por así, es quien rige y quien dice qué acciones están bien moralmente y qué acciones te pueden dar la felicidad. Y quien no sigue las acciones que él dice que son correctamente o están políticamente correctas, tiene un castigo. Tiene un tipo de castigo a quien no cumple sus reglas, y asimismo los está privando de su propia libertad y maltratándolas en contra de su propia moral. Y llega un punto en el que interviene con la misma felicidad de las personas, ya que juega con ellas ya que no solo juega con ellas, también juega con su felicidad y sus sentimientos, y así como estas cuatro se ven relacionadas, porque también vemos lo del bien y el mal, que como él es quien manda, él dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces la gente que hace lo que está mal para su consideración recibe castigos que se ven directamente relacionados con su felicidad y los hacen hacer actos que van en contra de su propia moral. Entonces lo que sucede acá es que está, si se puede decir, jugando con el pueblo, y los ha estado utilizando a través del miedo, de la manipulación, ya que dice explícitamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, así creando un tipo de estela de realidad a la gente, de lo que es correcto y lo que no es correcto, para así poder controlar al pueblo de una mejor manera. Y bueno, ya con eso, como él es quien manda, tiene al pueblo en su palma prácticamente, porque él es quien decide lo que está bien y lo que está mal, lo que es moralmente correcto y lo que es inmoral, lo que es políticamente correcto, lo que es el bien y el mal, y también esto lo condiciona con la felicidad de las personas. Nuestra sociedad frente a la sociedad del libro. El libro 1984 es una especie de bola de cristal, por así decirlo, ya que predice muchos aspectos que con el paso del tiempo se presentarían hoy en nuestra actualidad, y justamente estamos viviendo.
El autor, con su gran imaginación, describe varias situaciones que no son muy lejanas de nuestro presente: la represión, el control y el mantener nuestra vida ligada a la tecnología. Son solo aspectos generales que se tratan en el libro y que hoy lo vivimos fuertemente en nuestra cotidianidad. En 1984 existe una sociedad controlada y vigilada por el Gran Hermano. A través de las pantallas distribuidas por toda la ciudad, las personas no tienen privacidad, pues dichos aparatos se encuentran hasta el más mínimo rincón, en la casa, el lugar de trabajo, el baño, en las calles y hasta en los lugares para dispersarse, como bares y restaurantes. La tecnología que se presenta en el libro es manipuladora, esclaviza y reprime a la gente. No pueden estar tranquilos, sus vidas son perseguidas por la tecnología. Que nos salga una noticia que los perjudique, para que lo reescriban o lo manipulen a su antojo. Esto nos difiere mucho de lo que pasa en el Ministerio de la Verdad de la novela, pues de la misma manera en que los ciudadanos de 1984 creen totalmente en lo que allí se publique, asimismo nosotros en el mundo real a veces tragamos entero y no nos preocupa por investigar más y saber realmente qué es lo que pasa. Es así como este libro nos hace una gran reflexión sobre cómo vivimos y lo que podría pasar si no dejamos de consumir por la tecnología y controlar por los personajes poderosos del mundo. Hoy en día, en nuestra actualidad, pasa sumamente lo contrario. Las personas se vuelven esclavas de los avances tecnológicos, nos vigila día y noche una gran cantidad de pantallas, pero esto sucede de manera voluntaria. Somos nosotros quienes las conseguimos. Cada que sale un aparato nuevo, ya lo queremos tener en nuestro poder. Nos estamos dejando consumir por este fenómeno y no nos damos cuenta que le entregamos la vida a un mundo totalmente desconocido. Por dar un ejemplo, los celulares, los tablets, los notebooks, el internet, las redes sociales, Instagram, Facebook, etc. Conocen cada detalle de nuestra rutina. Saben nuestros gustos, los lugares que frecuentamos, las personas que conocemos y las actividades que realizamos día a día, sin necesidad de una amenaza ni de la represión que se nos muestran en este libro. Algo que podemos resaltar de nuestra sociedad es que las personas en cierta manera somos libres de tomar las decisiones que consideremos con respecto a nuestra vida, aunque todavía existen unos cuantos países en los que restringen algunos aspectos que ya en la mayoría parte del mundo son normales, es decir, la manera de vestir, sobre todo en las mujeres que les gusta mostrar alguna parte del cuerpo, el poder decidir con quién tener sexo, la posibilidad de que el género femenino tenga voz y voto en la sociedad, la religión, la preferencia sexual, las creencias, la política, el estudiar lo que nos gusta y otro tipo de cosas que si comparamos con las reglas, normas y el modo de vida de la sociedad de 1984, nos damos cuenta que este mundo es mucho más avanzado y tiene más posibilidades de crecer que el nuestro. Todo esto en gran medida lo debemos agradecer a los medios de comunicación, los cuales se encargan de mantener nuestra mente abierta, permitiéndonos conocer otras etnias, culturas, lugares, puntos de vista de otras personas, políticas, problemáticas del mundo, y esto genera que nosotros estemos en constante contacto con el mundo exterior, sin cerrarnos al mundo en el que nos movemos nosotros. Los avances tecnológicos en la comunicación han sido de gran ayuda para crear nuestro propio punto de vista del universo, para soñar y no quedarnos estancados, sino que ir más allá de lo que antes era imposible. Y ahora es sencillo, solo con un clic se puede tener el mundo en las manos y se puede adquirir todo el conocimiento que se quiera para formarnos como personas que queremos progresar. También podemos ver que en nuestro mundo los medios de comunicación, de la misma manera que son hechos para mantenernos conectados con el exterior, también los utilizan para manipular y tergiversar la información y así tener satisfecho el interés de unos cuantos, políticos, personas de altos cargos administrativos, millonarios, etc. Ellos con su dinero y su poder pueden persuadir a los medios para que nos salga una noticia que los perjudique, para que lo reescriban o lo manipulen a su antojo. Esto nos difiere mucho de lo que pasa en el Ministerio de la Verdad de la novela, pues de la misma manera en que los ciudadanos de 1984 creen totalmente en lo que allí se publique, asimismo nosotros en el mundo real a veces tragamos entero y no nos preocupa por investigar más y saber realmente qué es lo que pasa. Es así como este libro nos hace una gran reflexión sobre cómo vivimos y lo que podría pasar si no dejamos de consumir por la tecnología y controlar por los personajes poderosos del mundo.
Si bien sabemos que Wilson se involucra en los 4 ministerios, no debemos dejar de lado a los demás. Según John Locke, propone que la soberanía emana del pueblo. Esto lo podemos relacionar con uno de los 4 puntos, el cual es la paz, ya que la libertad dentro del libro se ve condicionada por una supremacía suprema. Insoc, el cual rige y dirige a la gente, junto con el pueblo, lo que hace que haya una condición en la parte emocional de estos. Es decir, no se verá la paz si todos estos están sometidos en este poder. Como dice Rousseau, el ser humano actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe, la cual se puede relacionar directamente con lo visto previamente, debido a la condición emocional que genera, que desestabiliza y destruye a la gente. Solo que gran parte de la gente no se da cuenta por la manipulación de los medios de comunicación. Si analizamos este libro desde otro punto de vista, de una manera filosófica, la podremos establecer con 3 filósofos, los cuales son Locke, Rousseau y Butler. John Locke menciona que la soberanía emana del pueblo, que la libertad, la vida, el derecho son recursos básicos que necesita el humano y que todos deberían de tenerlo. Esto lo podemos ver cuando empieza la revolución, cuando quieran acabar con esa supremacía que básicamente los tiene agobiados a todos, y a todos les rige un camino sin que ellos puedan elegir como debería de ser. Lo cual ahí vemos que la libertad se ve influenciada directamente, porque ellos son básicamente el control de todo, de las personas, del pensar, de las telecomunicaciones, de todo básicamente. Por otro lado, tenemos el punto de vista de Rousseau, que Rousseau dice: actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe. Esto quiere decir de que la gente que se situó en esa época, en ese libro, se vio mal forzada, valga la redundancia, por esta supremacía que es Inco. Lo que quiere decir que se puede asimilar con lo de Locke, de que básicamente la gente no tiene derecho, no tiene un propósito claro, porque están siendo manipulados por otra persona. Y esto quiere decir de que a pesar de que una persona se quiera salir o no, siempre se va a ver influenciada por la sociedad, ya sea de manera negativa o a nivel ya más grave, un problema ya más legal, por decirlo así. Y por último tenemos a Joseph Butler, que habla sobre un tema muy importante que abunda mucho en este libro, que es el egoísmo psicológico. El egoísmo psicológico es básicamente el egoísmo psicológico se puede relacionar directamente con la supremacía suprema, que es Insoc, el cual solo cumple sus necesidades básicas, porque una persona, una sociedad, sea quien sea, o los mismos que están al mando de esa supremacía en el libro, piensan más por el bien de ellos, no por el bien de la sociedad. Como menciona Locke, que la soberanía emana del pueblo, que la libertad debería ser un derecho para todas las personas, al igual que Rousseau, que las personas hablan mal forzados por la sociedad. Joseph Butler abunda mucho en esto, y es un tema que se ve demasiado en este libro, porque podemos resumir a simples cuentas de que todos están siendo influenciados de una manera negativa, a veces sin que se den cuenta, porque como tienen el poder de todo, pueden anular toda la información que tengan. Llevándolo a un contexto para que se entienda mejor, en Chile hace pocas semanas se anunció de que historia se iba a sacar de la educación. Por lo tanto, no hay cultura sin educación, y básicamente eso, si lo relacionamos con el libro, sería como la política o la educación chilena sería esta supremacía, que sería Insoc,
Lo que quiere decir de que nosotros nos quieren como personas básicamente sin cultura, sin conocimiento, sin historia. Y una persona que no tenga nada de eso no puede hacer prácticamente nada. O sea, que se va a ver mal forzado por la sociedad.